sea audible, Padre, en nuestros oídos, en nuestro corazón, para que su mensaje, Padre, pueda ser aplicado con poder en nuestra vida, de tal manera que el Evangelio, Señor, nos transforme, que el Evangelio, Señor, nos llene nuestra vida. Señor, gracias por estar con estos lindos jóvenes aquí presentes. Te pido tu bendición sobre mi vida, para que yo tampoco, Señor, sea un impedimento para que tu gloria sea manifestada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para hablar de sustitución, lo primero que tenemos que hacer es la realidad del pecado. Y por ahí comenzó el video, ¿cierto? El video nos dice que Dios nos creó perfectos, nos creó a su imagen y semejanza. En el Edén teníamos una relación cercana con Dios, sin embargo, algo salió mal. Y precisamente lo que salió mal fue que el hombre pecó. Y cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios, toda su naturaleza se vio tremendamente afectada por el pecado. Fuimos afectados espiritualmente. El pecado hoy día espiritualmente te afecta, te aleja del Señor. El hecho de estar muerto espiritualmente es estar en lejanía de Dios. Y todos aquellos que no estamos en Cristo, estamos muertos espiritualmente porque nuestro pecado nos ha matado. Y es un problema tremendo para el hombre, porque no sabemos con qué llenar ese vacío que dejó el Señor en nuestro corazón cuando nos alejamos, cuando rompimos esa relación con Él. También vemos que el pecado nos afecta emocionalmente. El pecado también nos afecta en nuestras emociones. El pecado no se circunscribe solamente al ámbito espiritual. También afecta nuestras emociones. Es por eso que las relaciones de pololeo y matrimonio son tan complicadas. Y es por eso que las relaciones en general son tan difíciles, porque nuestras emociones también han sido afectadas por el pecado. Nuestras relaciones son complejas, las peleas, iras, envidias, celos, todas aquellas cosas son producto de este germen del pecado que habita en nosotros como parte de nuestra naturaleza. Además, el pecado nos afecta en lo cognitivo. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, somos incapaces de conocer a Dios. En nuestra naturaleza somos incapaces de darnos cuenta que existe un Dios. Es por eso que fue Dios quien tomó primero la iniciativa de revelarse en la creación, de revelarse en la historia, de revelarse en nuestra misma necesidad de buscar algo trascendente y principalmente revelarse a través de Cristo, que ha sido manifestado en su palabra, en la Biblia. Pero por nuestra capacidad intelectual jamás podríamos llegar siquiera a conocer a Dios. La Biblia dice que la ciencia del hombre es necedad delante de Dios, porque lo más sabio del hombre es necio delante de Dios, por el pecado. El pecado también nos afectó, y esto es lo que nosotros generalmente hablamos, conductualmente. Y cuando hablo del pecado conductual, tú sabes a cuál me refiero. Son esos pecados favoritos que tú tienes, ante los cuales siempre que tienes la posibilidad de caer, lo haces. Son esos pecados que yo tengo, que tú tienes, que nos alejan del Señor. Y muchos de ellos son placenteros. Porque el pecado es placentero. Si no fuera placentero, nadie pecaría. El pecado produce en nosotros un deleite temporal, pero que nos aleja del Señor. Entonces, toda esta realidad del pecado nosotros tenemos que fundirla. Tenemos que fundirla en el hecho de que sabemos que tenemos una relación con el Señor a través de Jesucristo. Permítanme. Ok, me pidió la tecnología. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees tú que se siente Dios con respecto a tu pecado? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Cómo crees tú que se siente Dios con respecto a mi pecado? A ti, que estás aquí sentado, a los de la galería también, que están allá sentados atrás. ¿Cómo se siente Dios con respecto a nuestro pecado? Y podríamos decir, por la tradición también que tenemos de cuando somos criados como niños, que Dios se entristece. ¿Han escuchado eso, cierto? Que Dios se pone triste, que el tata Dios llora cuando no tiene pecado. ¿Han escuchado eso, cierto? Es muy común. Pero fíjense que a la luz de lo que yo he descubierto en la Biblia y lo que ha sido revelado por el Evangelio de Jesucristo, Dios no solamente se pone triste con el pecado, Dios
aborrece el pecado y aborrece a todos aquellos que hacen pecado. Entonces usted me podría decir, a ver, pastor, no sé si usted lo que está diciendo es verdad. Dios me ama. Dios me ama. Y de hecho, yo les traía una frase para el bronce. Esta es una frase muy conocida, muy frecuente también en los ámbitos evangélicos. Yo lo he escuchado un montón de veces, incluso desde el púlpito. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Ustedes creen que esto es cierto? ¿Quién dijo que no? Bien, gracias, Belén. Por allá también. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros hemos descubierto a la luz del Evangelio que en realidad esa es una frase que nos hace sentir que a pesar de que nos equivocamos día tras día tras día, el Señor igual nos ama. Como que el Señor hace vista gorda a las cosas que nosotros hacemos. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios pase por alto tus pecados. El Evangelio no consiste en que el Señor mire para otro lado cuando tú estás cometiendo el pecado y aún así Él te ame. Eso no es el Evangelio. Eso es una falacia de Satanás para alejarte del Evangelio. Ten cuidado. Porque esta frase la escribió o la dijo este hombre. ¿Ustedes lo reconocen? Gandhi. Un hindú. Gandhi. Un hindú que una vez dijo también que le gusta mucho el cristianismo. Y él mismo sería un cristiano si ellos lo fueran las 24 horas del día. Entonces, descubrimos nosotros en el Evangelio la esencia que está matizada con este deseo de querer autocomplacernos y de querer estar en una posición de comodidad delante del Señor. Pero fíjense que la Biblia es clara cuando habla del pecado. El Salmo 5, versos 4 y 5 dice lo siguiente: Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. Por tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia porque aborreces a todo el que hace lo malo. Esta es la versión, nueva traducción viviente para los que no le coincida con la Reina Valera. Entonces, si ustedes miran este pasaje, el verso 4 dice que Dios no puede tolerar la maldad. Dios aborrece el pecado, ciertamente, pero también aborrece al que practica el pecado, o sea, a nosotros. ¿Tú podrías decir que no eres pecador? ¿Tú podrías decir que... A ver, pasa lo siguiente. Cuando uno califica a otras personas, por lo general dice, no, mira, este hombre, por ejemplo Samuel es bueno. ¿Por qué es bueno? No, porque es un chiquillo de iglesia, qué sé yo, no sé, no anda haciendo cosas malas, no ha matado a nadie, supongo que no ha engañado a ninguna de sus pololas, no sé. Uno dice, no, uno califica a las personas y uno dice, no, este es malo. No, uno por lo general dice, no, estas personas son buenas personas, hombres de bien, mujeres de bien. ¿Han escuchado eso también? ¿Cierto? Que la idea de los colegios o en las universidades es formar hombres de bien, que sirvan a la sociedad. Pero en la práctica, chicos, cuando nosotros vemos el Evangelio, la primera verdad con la que somos confrontados es que ni tú ni yo somos buenos. Ni tú ni yo podemos estar delante de la presencia del Señor porque nuestro pecado nos haría inmediatamente merecedores de que su ira nos consuma, porque Dios es santo. Entonces aquí no hay un doble discurso, no es que nosotros seamos buenos pero hacemos algunas veces cosas malas. Es como querer decir que, y lo dijo Jesucristo, un árbol bueno produce buenos frutos, un árbol malo produce malos frutos. Pero muchas veces nosotros caemos en la tergiversación del Evangelio diciendo que en realidad somos árboles buenos, pero solamente algunas veces producimos frutos malos. Y eso no tiene sentido. A la luz del Evangelio, eso no tiene sentido. Por lo tanto, la primera verdad con la que yo quería confrontarte hoy día es que tú eres un pecador que no merece nada de Dios. Porque tú le desobedeciste, porque tú pecaste, porque tú te alejaste del Señor. Entonces, por un lado, chicos, tenemos lo que nosotros siempre hemos aprendido. Y yo lo traje en una paradoja. Por un lado tenemos
la justicia y la santidad de Dios. Porque Él está enojado por nuestro pecado y tiene que estar enojado, porque si no estuviera enojado, Él no sería un Dios santo, un Dios justo. Pero por otro lado también tenemos a este Dios que nos ama, que nos busca, que nos anhela. Entonces yo no sé si ustedes ven el problema aquí. Por un lado, Dios tiene que castigarnos por nuestro pecado, porque es parte de su naturaleza. Pero por otro lado, Él ama a su creación y no quiere castigarnos. Entonces nosotros vamos a ver que Dios encontró la manera de no tener que castigarte a ti por tu pecado. Y es la cruz de Cristo. Y ese es el gran intercambio. El gran intercambio es que ya no eres tú quien tiene que padecer el castigo por tu maldad y por tu pecado, que es justo. Lo que hizo Dios fue traer a Cristo al mundo para que fuese como uno de nosotros, para que tuviese un cuerpo como tú lo tienes, para que padeciese las mismas tentaciones que tú padeces día tras día, pero sin pecado. Él vivió la vida que tú no pudiste haber vivido, para que en Él fuera castigada toda la maldad de aquellos que Él escogió para salvación. Ese es el gran intercambio. Que ya no eres tú quien tiene que morir, sino que Cristo murió en la cruz para que tus pecados tuvieran la justa retribución. Por lo tanto, no es que Dios pase por alto tu pecado y haga vista gorda. Él castigó tu pecado, pero no lo está haciendo en ti, lo hizo en Cristo Jesús. Y es por eso que su muerte fue tan terrible. Y es por eso que su muerte tiene que estremecer nuestro corazón y nuestra alma. Porque Él estuvo representándonos en la cruz. Y Dios siempre ha utilizado ese mecanismo de la sustitución